20 segundos para darle like a este vídeo si no quieres que yo y mi muñeco vayamos a tu casa esta noche. 3, 2, 1, ¿ya le diste? Pues ahora suscríbete y llámame. Muy buenas, platanitos del terror, muchísimas gracias porque ya somos más de 2 millones de suscriptores. Y si eres nuevo, oye, suscríbete que no cuesta nada, deja un chupi like. Y oye, hoy vamos a ver una historia real pero animada de una niña que estuvo en coma durante muchísimos años. Vamos allá. Hola, soy Aria. Imagínate a ti mismo sin poder decir, tengo hambre, me duele, gracias, te quiero. Imagínate siendo encarcelado dentro de un cuerpo que no obedece sus órdenes en absoluto. La gente te rodea, pero te sientes sola. No sería fácil, ¿verdad? Bueno, vivido... Chiquita movida esta, o sea, tú imagínate que está durmiendo, escucha todo, pero alrededor de ti, o sea, tienes hambre, tienes de todo y no puedes hacer nada. Madre mía, pobre niña, pobre niña. Durante años sintiéndome de esta manera, años de desear poder conectarme, expresarme, compartir con otros. Tal vez te estás preguntando sobre la razón. Bueno, fue que me caí de un árbol. Yo era la única hija de mi... Tener cuidado con los árboles, chicos, no subáis, que no somos monos, somos humanos. Mira lo que le pasó a esta chica, es una historia real. Vamos a ver, porque se cayó de un árbol y cayó. Mis padres éramos una familia de clase media y vivíamos en una pequeña casa con un impresionante patio trasero que tenía un viejo roble, que se decía que era incluso más viejo que mis abuelos. Cuando mi padre compró la casa por primera vez, encontró una casa árbol en el roble, construida por los niños que habían vivido en la casa antes que nosotros. Después de mucho insistir, mi padre aceptó arreglar la casa del árbol. Incluso hizo una escalera de madera para que yo pudiera subir al árbol fácilmente. Recuerdo haber ayudado a mi papá a decorar sus paredes con carteles y fotos de mi banda favorita. Por un segundo podrías estar pensando qué dulce familia, pero no, este no era el caso exactamente. Verás, mi mamá era una mujer malhumorada que gritaba mucho, y nada de lo que yo o mi papá hacíamos podía complacerla. Pasaba toda la noche fumando cigarrillos frente al televisor y luego dormía todo el día. En cuanto a mi papá, pasaba su tiempo trabajando para poder pagar las cuentas y comprarnos comida. Y yo, mucho después de llegar a casa de la escuela, no tenía nada que hacer más que ir a... Solo voy a decir una cosa, creo que vamos a llorar. Padre trabajador, vamos a ver qué pasa cuando la chiquilla se cae y pierde el conocimiento, y se queda en coma. Jugar con mis muñecas en la casa del árbol. Para mi 13º cumpleaños, mi papá me hizo el mejor regalo. Me compró un perrito blanco que era súper esponjoso. Lo llamé Bola de Nieve. Quizás este perrito me haría compañía para que no estuviera tan sola. Me encantaba Bola de Nieve y le enseñé muchos trucos. Solíamos pasar todo el día juntos en la casa del árbol. De esa manera evitábamos los gritos de mi madre y sus largas peleas con mi padre. Observaba mucho el cielo durante mis días en la casa del árbol. En aquel entonces mi padre solo llegaba a casa después de que se había puesto el sol, así que veía las estrellas iluminando el cielo. Se veían increíbles. Sabía que esas estrellas no eran más que meteoritos que viajaban rápidamente por el cielo mientras ardían, pero todo lo que mi padre me contaba sobre ellas las hacía parecer mágicas. Una vez estaba mirando el cielo con Bola de Nieve, esperando a que mi papá llegara a casa. Cuando llegó, subió y se sentó a mi lado. Él dijo: «Esta estrella fugaz es un deseo que se hizo realidad para alguien en el mundo». ¿Un deseo?, dije. Explicó: «Hace mucho, mucho tiempo había un pobre hombre rezando a los dioses todos los días. Sin embargo, los dioses siempre estaban ocupados, por lo que no le respondieron. Un día gritó muy fuerte y las montañas temblaron. Los dioses lo miraron y escucharon sus problemas. Se pusieron muy tristes y lloraron estrellas ardientes. De esta manera, cada vez que veía una estrella fugaz en el cielo, pedía un deseo y los dioses lo harían realidad». «¿Pero puede ser esto posible?», pregunté, y él respondió: «Las leyendas son algo hermoso para escuchar, pero no para creer. Si las leyendas son tan viejas, ¿cómo podemos saber si son verdaderas o no?», pregunté. Él solo me sonrió y dijo que era hora de regresar a casa. Esa misma noche, mientras estaba acostada en la cama... Qué bonita, cómo duerme con Bola de Nieve. Mira Bola de Nieve en la cama y todo. Qué precioso, Bola de Nieve. Y el Bola de Nieve mola, el nombre. Ando a Bola de Nieve, comencé a sentir que mi vida se estaba desmoronando. Mi madre le gritaba histéricamente a mi padre, diciéndole que el dinero que estaba trayendo ya no era suficiente y que debería comenzar a buscar un trabajo extra. Ella dijo que ya no podía salir con sus amigas porque estaba muy avergonzada. No podía permitirse comprar vestidos nuevos cada vez que salían como lo hacían sus amigas. Vi a Bola de Nieve mirándome como si quisiera decirme: «¡Qué mujer tan tonta!». Las peleas y... ¡Tonta no! Lo siguiente, madre mía, yo estoy de acuerdo con Bola de Nieve. Por favor, señora, que tu marido está ahí trabajando como un loco para que tú y tus hijas puedan vivir bien y ella quería un vestido. De verdad, esta serie vamos a ver cómo acaba. Los gritos fuertes continuaron durante mucho tiempo hasta que ya no pude soportarlo. Me escabullí por la ventana y me dirigí hacia el roble en el patio trasero. Todo a mi alrededor estaba oscuro. Ahí es donde se cae. Seguramente sea a las 3 de la mañana cuando se cae del árbol. Ojo, a ver. Detrás de mí caminaba Bola de Nieve. Nos arrastramos muy silenciosamente para que nadie nos oyera y luego llegamos a la casa del árbol. Estaba completamente oscuro, así que salté un escalón en la escalera y luego se me resbaló la pierna. Lo último que recordé de ese día fue que después de que
me caí al suelo, todo a mi alrededor se volvió borroso. Bola de Nieve sonaba muy lejos, a pesar de que podía verlo saltar a mi alrededor. Entonces no podía sentir nada. Después de un rato sentí que me despertaba. Me dolía la cabeza y no podía sentir ninguna parte de mi cuerpo. Perdí completamente el control sobre las partes de mi cuerpo. Incluso mis ojos no podía abrirlos. Podía sentir la luz a mi alrededor, pero era demasiado difícil abrir los ojos. ¡Qué mal rollo! Ahora es cuando viene la historia de la niña cuando se cae. Buah, vamos a ver cómo se siente, porque esto es una historia real, pero está animada, ¿vale? Vamos a ver, porque... Oh, Dios mío, ¿qué me había pasado? ¿Estaba atrapada en mi sueño? ¿O era peor que eso? ¿Había muerto? No sabía mucho sobre la muerte, excepto que después de la muerte una persona se ahoga en la oscuridad. Pero esta oscuridad que sentía era diferente, completamente diferente. Podía sentir mi cuerpo congelarse. De repente escuché a alguien. Si pudiera escucharlo significaba que no estaba muerta, gracias a Dios. Por su tono de voz deduje que era un médico que hablaba con mis padres. Él dijo, el daño que sufrió en su cabeza debido a la caída ha resultado en una hemorragia interna severa en su cerebro, lo que impide que llegue suficiente oxígeno a su cuerpo, lo cual ha provocado el coma. Pero no estaba en coma, estaba allí, con ellos. Escuchaba a mi papá llorar y a mi mamá preguntando sobre el coste del tratamiento. Quería gritar, llamarlos, decir algo, cualquier cosa, pero ni siquiera podía hablar en ese momento. De repente, solo era un vegetal, incapaz de hacer otra cosa que escuchar. La mayoría de las personas... Creo que voy a coger papel en el baño porque esta historia me va a hacer llorar, de verdad. Pobre niña lo que está sufriendo, y estamos en el principio de la historia. Preparaos porque esto... Vamos a llorar, te lo digo, porque me estoy poniendo muy sentimental ahora mismo, ¡Qué fuerte, chaval! Personas no lo piensan dos veces antes de hablar o conectar con otros, lo hacen de forma automática. Pero no tenía absolutamente ninguna manera de hablar con nadie. Durante los últimos 13 años había sido una chica normal, una niña que quería a su padre, a su perro y que adoraba jugar. Estaba feliz y saludable, pero ahora de repente todo había cambiado. Los doctores no sabían qué hacer, pensaron que estaba completamente en coma, pero siempre me trataron muy bien. Todo el tiempo que pasé en el hospital solo escuchaba la voz de mi padre. Mi madre había desaparecido por completo. No sabía dónde estaba y no escuchaba nada relacionado con ella. Encima la madre lo abandonó al padre y se fue, seguramente se fue con otro. Hasta el día en que los médicos dijeron que no podían hacer nada más y que era mejor que volviera a casa de mis padres. Escuché a mi madre discutiendo con mi padre, no quería que volviera a casa. Yo era, según ella, una carga que ella no quería cargar, pero me fui a casa de todos modos. Vaya madre, tío. ¡Qué asco, coño! Que es tu hija, hombre, que tú la pariste. ¡Quiérala, coño! ¡Quiérala, coño! Yo paso ya, vamos a ver. Estaba feliz porque volví a casa. Sé a mi padre decirle a mi madre que había terminado la casa del árbol porque eso fue lo último que le pedí que hiciera. Por eso insistió en traerme de vuelta a casa para que pudiera estar cerca de las cosas que quería. Sin embargo, las cosas fueron cuesta abajo desde allí. Perdí mi capacidad de moverme. Fallé todos los exámenes mentales que me realizaron en el hospital, así que los médicos les dijeron a mis padres que podían tratarme como si no existiera. Mi regreso a casa fue solo un intento desesperado por mantener mi cuerpo inconsciente como hasta que muriese. Mi padre hizo todo lo posible para mantenerme cómoda y eso realmente molestaba a mi madre. Sus amigas dejaron de visitarla después de un tiempo y el dinero que papá estaba proporcionando ya no era suficiente. Las máquinas que me mantenían con vida eran demasiado caras. Antes podía escapar de los gritos y las protestas de mi madre, pero hoy estaba atrapada sin que ellos supieran que podía escucharlos. Todo parecía como una pesadilla. Cuando mi padre me trajo a Bola de Nieve por primera vez, pensé que era muy inteligente y que podía entenderme sin siquiera tener que hablar con él. Pero mi padre solía reír y decir, los perros son tan inteligentes como los de 3 años. Pueden sentir cuando estás feliz, triste o asustado, pero no pueden leer tu mente. Sin embargo, en el fondo sabía que Bola de Nieve no era un perro ordinario. Era lo suficientemente especial como para poder leer mis pensamientos porque teníamos ese vínculo loco. Cada vez que mis padres comenzaban sus gritos, escuchaba a Bola de Nieve sentado a mi lado y ladrando en voz baja como para decirme que todo estaría bien. Estaba segura de que Bola... No quiero llorar, Pero wow, con los perros. de Nieve sabía que era una prisionera en mi cuerpo, a diferencia de lo que todos los demás creían. Nunca se apartó de mi lado, su respiración era mi único consuelo. Durante un tiempo mi padre solía entretenerme cuando entraba a la habitación por la noche y comenzaba a mover mi cuerpo de izquierda a derecha para ayudar a que mi sangre circulara. Una vez que terminaba, se sentaba a mi lado y hablaba conmigo durante 1 hora más o menos sobre su día, como solía hacerlo antes, pero eso no duró mucho. La última conversación que tuvo conmigo fue sobre lo cansado que estaba tanto física como mentalmente. Que estaba muy molesto por haber perdido a su pequeña niña, la única persona en todo el mundo que solía escucharlo. Ese día lo escuché sollozar muy fuerte. Entonces de repente dijo, ya no puedo soportar verte así. Después de eso dejó de hablarme del todo. 1 año se convirtió rápidamente en 2 y sentí que la persona que solía ser estaba desapareciendo. No solo mi cuerpo, sino también mis recuerdos. Mi madre dijo que ya había tenido suficiente con que mis cosas ocuparan tanto espacio y que podía aprovechar ese espacio. Mi padre no pudo negarse, así que dijo que trasladaría mis cosas a la casa del árbol. No pasó mucho... Cabrona la madre, tío. ¿Cómo coño hizo eso a una hija, tío? De verdad, es que qué asco, tío, que todo
todo el mundo nos vamos a morir en esta vida. Cuida a tus hijos si los tienes, pues cuídalo, coño. Me cago en Dios. Tiempo hasta que me trasladaron de mi habitación a otra que era más práctica y mucho más pequeña. Apenas tenía espacio para mi cama, máquinas y para que una persona pudiera moverse. Eso era suficiente para mí, según mi madre. Lo peor era que esta pequeña habitación estaba al lado de la sala de estar. Eso significaba que podía escuchar todo. Quiero decir, literalmente hasta el más mínimo detalle. 2 años se convirtieron en 3 y todavía estaba en el mismo lugar. 3 años en coma, ¿eh? ¿Se levantará del coma? Esta historia no sé cómo acabará, pero de verdad, ahora mismo estoy nervioso por la madre, Estoy nervioso por la madre, Pónganme abajo en los comentarios si estáis nerviosos por la madre, porque la madre esta es que se merece un codazo en todo el ojo, Bueno, así de... Sin que nadie supiera de mi existencia. Era como si fuera un fantasma. Cada vez que los amigos de mi madre venían de visita, solían ignorarme, como si yo fuera solo una parte de los muebles. Estaba muerta para todos, pero no enterrada. Solo Bola de Nieve permaneció a mi lado. Las conversaciones de mi madre... ¡Viva Bola de Nieve! ¡Viva Bola de Nieve, coño! ¡Viva Bola de Nieve! Sí, señor. Sí, señor, Bola de Nieve. Y sus amigas eran ridículas. Chismorreaban mucho y no podía dejar de juzgar a sus familiares. A veces hablaban de ropa, viajes y sus maridos. Una vez escuché a mi madre hablar de mi padre. Ella dijo que él era la razón detrás de su infelicidad y que conocía a un tipo rico en una cafetería. Ese tipo la había invitado a tomar una copa y ella había ido a su encuentro. Y ahora ella estaba considerando seriamente dejarme a mí y a mi padre. Para mí esa fue la peor parte de esos 3. Que solo le interesa el dinero, tío. Que todo el mundo somos iguales, que nos vamos a morir y vamos a ir al mismo lugar todos, al mismo agujero. Olvídense del dinero, olvídense si eres feo, gordo, flaco, de lo que sea, da igual, todos somos iguales. Qué asco, el puto dinero. Este mundo está rompiendo a la gente, tío, de verdad, está corrompiendo a todo el mundo. Qué asco de dinero, coño. 3 años, sintiéndome totalmente impotente y sin poder pararme frente a ella, sin poder gritar. Eres una mujer desagradecida. Todas las cosas que papá ha hecho por ti, sin embargo, nunca es suficiente. Te aseguro, porque esta niña está en coma, Si esta niña hubiera muerto y se hubiera quedado el espíritu en la casa, a la madre le hubiera amargado la vida, Te lo aseguro. Mira los ojos como los tiene. Vamos, sería el demonio a las 3 de la mañana que aparece, coge a la madre y la arrastra y bueno, y coge al millonario ese y le roba todo el dinero, el fantasma. Ahora quieres dejarlo porque otro tipo tiene más dinero. Mi pobre padre no merecía a mi madre, ni siquiera a mí. Me encontré en la oscuridad total y la oscuridad se estaba tragando a mi padre por completo. No podía recordar mucho sobre mi vida antes de la caída. Estaba tan aterrorizada que lo olvidé todo. Mis recuerdos se estaban volviendo confusos. Recordaba tener una amiga llamada Macy, pero no podía recordar lo que solíamos hacer o cómo pasábamos tiempo juntas. Recuerdo amar la ciencia, pero ya no recordaba nada de lo que habíamos aprendido en la escuela. Al mismo tiempo, mi mente se aferró a esos recuerdos y al mismo tiempo comenzó a crear otros nuevos que no habían existido antes. Tenía que encontrar la manera de quedarme aquí en este mundo, incluso si tuviera que crear mi propio mundo dentro de mi cabeza. Macy se convirtió en mi mejor amiga. Ella siempre me visitaba los domingos. Cada vez que venía hablaba de nuestros compañeros de clase, que Sophie se había enamorado de Joe y que Kit había suspendido el examen de matemáticas, por lo que el maestro lo había castigado haciéndole resolver 10 ecuaciones frente a toda la clase. Las visitas de Macy, aunque solo estaban en mi cabeza, fueron las mejores partes de mi día. No sabía que lo que estaba haciendo para entretenerme era en realidad una especie de ejercicio para mi mente dañada. No me di cuenta de que me estaba ayudando a mejorar. Si lo hubiera sabido, no habría esperado 3 años para comenzar a hacerlo. Mi conciencia estaba volviendo lentamente. Te preguntarás, ¿cómo me di cuenta de eso? Bueno, simplemente sentía que mis párpados revoloteaban cada vez que Macy me visitaba. Lo creas o no, nuestros pensamientos tienen un poder increíble, pero aún así nadie sabía que estaba saliendo del coma. Desde que me diagnosticaron por primera vez que estaba en coma, estaba totalmente consciente de todo lo que sucedía a mi alrededor. Exactamente como una persona normal, pero parecía estar atrapada dentro de un cuerpo silencioso. Una mente llena de vida que nadie percibía. Comencé a aceptar este cruel destino y me perdí en mis pensamientos inventados. De repente ya no podía distinguir la diferencia entre lo que era real y lo que no. Hay una delgada línea que separa la memoria de la imaginación y claramente la excedí. Pero lo único en lo que estaba absolutamente segura era que las peleas que tuvieron mis padres y la traición de mi madre fueron 100% reales. Asco la madre, de verdad, Es que cada vez que pasa algo de la madre me entra aquí unos nervios en el pecho que me entra ganas de darle así con el codo en toda la cabeza. Muchísimo ánimo a todos los padres que apoyan a sus hijas, ¡Ojo! Porque hay muchísimos padres que están con sus hijas y las madres abandonan a sus hijos. Y los padres siempre están ahí. Sí o sí. Hombre. Después de 4 años, mi madre ya había tenido suficiente de mí. ¿Cuánto tiempo debo soportar mover este cuerpo de izquierda a derecha sin ninguna respuesta? Gritaba en la cara de mi padre, y él respondía, hasta que muera. Imagina estar en mi situación, no poder hablar con un amigo, no sentirme querida nunca más, no tener ambiciones ni sueños, no tener esperanza de ningún futuro. Todos mis pensamientos eran miserables. Vivía con miedo, y sí, era honesta. Estaba esperando la muerte para poder escapar de todo esto. Me imaginé muriendo en un hogar de ancianos, fría y sola. Y así es como pasé esos 4... Movida,
mira, o sea, tú estás ahí durmiendo, escucha todo y que no puedes hacer nada. O sea, ¿cómo sería una sensación de esa? Pónganme abajo en los comentarios si vosotros aguantaríais tanto. Bueno, es que no puedes hacer nada, no te puedes morir. Hombre, sí, no se puede morir, ¿no? Una persona en coma no te puede morir tú mismo. Bueno, es un rollo, Pongan en los comentarios porque yo me armo, pierdo la cabeza. Por largos años, la existencia de Bola de Nieve era mi único consuelo. Mis párpados comenzaron a revolotear mucho. Puedes pensar que eso no es realmente gran cosa. Cualquiera puede hacerlo sin siquiera intentarlo, pero ese no era mi caso. Bola de Nieve notó lo que estaba sucediendo y comenzó a ladrar durante horas y horas sin parar. Mi madre no pudo tolerarlo. Mi padre llegó a casa y Bola de Nieve continuaba ladrando. Todos se acostaron y Bola de Nieve seguía ladrando. Era igual que yo, deseando que alguien se diera cuenta de que todavía estaba con ellos. Pero lo que sucedió fue lo contrario de lo que esperábamos. Al día siguiente, sus ladridos se detuvieron por completo. No sabía lo que había pasado. Mamá debe haberse librado de él. Estaba realmente preocupada por él. Bola de Nieve era mi único amigo, el único que me hacía sentir que en realidad no estaba muerta. Él desapareció. Ese día escuché una acalorada discusión entre mis padres. Se podría decir que no era nada nuevo, pero esta vez fue diferente. Mi madre decidió dejar a mi padre. Ella lo acusó de nunca haber sido el esposo perfecto. Solo quería money. Codazo en la cabeza. Estaba loca. Era el padre más genial que una niña podría desear. Trató de persuadirla para que se quedara, pero no tenía sentido. Ella gritó al máximo de su voz. Hubiera sido mejor si hubiera muerto ese día. Es como una... Que cuando tú tienes un hijo, te duele, porque te lo sacas por ahí, ¿no? Y duele, pero no, ya luego se olvidan de todo. A ver, dolor. ¿Viste el valor de tenerlo? Cuídalo, coño. Maldición que no desaparecerá menos que me vaya. El sonido del portazo fue lo último que escuché ese día. Era incapaz de cambiar cualquiera de las cosas que me rodeaban o incluso la forma en que mi madre y mi padre me miraban. Era una observadora silenciosa e invisible de cómo actuaban las personas cuando pensaban que nadie estaba mirando. Desafortunadamente no era solo una observadora. Debido a mi incapacidad para comunicarme con la gente, me convertí en la víctima perfecta. Una criatura que parecía desprovista de emociones. Durante 4 años, mi madre solía abusar de mí mental y físicamente. ¿Qué le hice para merecer eso? Una parte de mí quería llorar y la otra parte quería pelear. Estaba muy llena de dolor y tristeza. Fue una tortura. Al día siguiente era como si ya no existiera dentro de la casa. Mi padre estaba realmente deprimido. Me llevó a una casa de reposo, exactamente como esperaba que sucediera. Me sentía inútil ahora sin Bola de Nieve y sin personas a mi alrededor. Me convertí aún más en un caparazón de mi antiguo yo. Pasó otro año y todos todavía pensaban... Ah, pobre tío, la echaron de la casa, de su propia casa. El Bola de Nieve es el que sabía todo. El perro es el que estaba avisando, llorando toda la noche a los padres. Uf, qué fuerte esta historia, qué fuerte. Estaba en coma profundo. En la enfermería todo estaba muy tranquilo, sin voces, sin movimientos, sin hablar. Solo un extraño que me movía de izquierda a derecha todos los días y que se aseguraba de que mis máquinas funcionaran normalmente. La marca de 6 años vino y se fue. Y luego la 7 años en coma, o sea, entró con 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, Ojo, con 20 años. Y llevaba 7 años sin... Madre mía, vaya movida esta. Y todo fue igual. Solía calcular el tiempo de las enfermeras cambiando de turno cada 6 horas. Eso significaba que en la 4ª vez que me movía habría pasado un día. Nadie me visitó durante los 3 años que pasé allí, excepto mi amiga Macy. Nadie se preocupaba por mí excepto ella. Vivía terror... Buena amiga, tío. Pero oye, ahora no sé si es la verdadera o la que ella se creó en la cabeza. Vamos a creer que es la verdadera. Amigos verdaderos nunca te abandonan, coño. Nunca te abandonan. Oye, y el padre, tío. Y el padre la quería tanto porque no la iba a visitar 3 años. Aquí hay una historia muy perturbadora, Vamos. Horrorizada. Sabía que cada día sería exactamente el mismo que el anterior, una y otra vez. Perdí totalmente cualquier esperanza que tenía de escuchar la voz de otra persona. Pero una noche mi padre decidió visitarme. Ahí está el padre. El padre nunca la abandona, hombre. No tenía idea de qué fecha era porque había perdido la noción del tiempo, pero resultó ser mi 20º cumpleaños. Él cogió mi mano y no podía creerlo cuando escuché su voz. Parecía como un sueño. Me dijo, ya no estarás sola, estaré contigo para siempre a partir de ahora. No puedo creer que hayas cumplido 20 años. Las emociones se agolparon en mí y de repente pude sentir el aleteo familiar de mis párpados. Tenía que abrir los ojos. No podía quedarme así más. Mi padre tenía su cara enterrada en mi hombro y estaba llorando. No podía ver mi cara o mis ojos, pero cuando giró la cabeza, saltó y salió corriendo gritando a gritos, «¡Doctor, necesito un médico!». ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, loco! Quizás las emociones tienen más poder del que nos damos cuenta. El amor de mi padre por mí me hizo abrir los ojos una vez más. Los médicos me hicieron algunas pruebas y ninguno de ellos pudo explicar lo que había sucedido. Solo dijeron, el daño que sufrió su cabeza aparentemente fue capaz de sanar con el tiempo. Su hija está fuera del coma. Para asegurarse de que pudiera escucharlos, el médico me pidió que parpadease 2 veces y lo hice. Poder comunicarme de nuevo incluso de una manera simple era como la mejor cosa del mundo. Pero más que eso fue el hecho de que ya no era una don nadie. Papá es... El amor del
el padre la hizo resucitar de la cama. Vamos a ver cómo acaba esto. Estaba tan emocionado que ni siquiera sabía por dónde empezar, pero mi movimiento y reacciones aún eran limitadas. Llevaría tiempo. Hubo momentos serios en los que casi me rendí, pero tuve que aferrarme a esto. Mi padre prometió nunca dejarme sola y mantuvo su palabra. Por la noche, mi padre movió mi cama hacia la ventana. Era la primera vez que veía el cielo en los últimos 7 años. En ese momento exacto, una estrella cayó del cielo. Cerré los ojos y deseé poder hablar de nuevo. Quiero decir que debe haber una razón para que la estrella cayera en ese momento, ¿verdad? No pudo haber sido una coincidencia. Esa noche mi padre me contó sobre ese día oscuro. Me contó cómo Bola de Nieve corría a casa ladrando sin parar. Mi madre trató de callarlo y echarlo, pero él se negó. Mordió los pantalones de mi padre y siguió presionando hasta que mi papá salió con él afuera. Desde lejos me vio inmóvil en el suelo. Él entró en pánico y me llevó al hospital a toda prisa. Ahí le dijeron que no había esperanza, pero mi padre no se rindió. Sabía que llegaría un día en que estaría bien otra vez. ¡Viva el padre, coño! ¡Qué puto amo! Es el puto amo. Vio haberse cansado de esperar ese día. Es cierto que estaba feliz por recuperarme gradualmente, pero aún así no me sentía completamente libre. La gente a mi alrededor todavía lo controlaba todo. Cuándo y qué comía, si podría quedarme en la cama o si debería estar sentada en una silla. No Dios, qué rollo, ¿eh? O sea, si a ti no te gusta el arroz y te pone arroz, que de verdad, ¿eh? Qué mal rollo eso, ¿eh? importaba cuántas veces parpadeara, no podía decir nada excepto sí o no. Un día mi papá entró todo feliz. Me dijo que los médicos finalmente acordaron dejar que me llevara en una silla de ruedas por la ciudad. Era la primera vez en mucho tiempo que podía moverme y finalmente dejar mi cama. Estaba asustada. El mundo exterior debía haber cambiado mucho. No sabía si debería ir, pero necesitaba esto. Era hora de volver a salir. Recuerdo un momento de ese día muy vividamente. Mi padre me dejó sola en el coche en nuestro camino de regreso para comprar algo rápidamente en una tienda. Pasó una mujer, me miró y sonrió. No sabía la razón detrás de su sonrisa en ese momento y nunca lo sabré, pero esa pequeña sonrisa, una pequeña interacción humana, me hizo sentir mejor de nuevo. La sonrisa de esa mujer es lo que me empujó a continuar. Ver a mi padre entrar a mi habitación siempre fue el mejor momento de mi día. Sin embargo, no estaba contenta cuando mi padre entró a mi habitación con la prensa que vino a escuchar mi historia. Aparentemente decidieron que valía la pena contar y compartir mi historia. La prensa arruinó mi paz y tranquilidad. Mi madre incluso regresó solo para poder estar en el centro de atención. Ella regresó. Mi hija famosa, tú en coma, yo la cuidé siempre. ¡Mentira! ¡Desgraciada! Te fuiste con unos ricos. Ahora el rico la dejó a la mierda seguramente. Y ahora que la chiquilla está contando la historia, se está haciendo famosa, ella quiere money. Money. Solo quiere money. Después de desaparecer durante tanto tiempo solo por la fama. Un artículo me llamó un castillo de arena que fue lanzado al mar solo para terminar destruido y en pedazos. Otra me llamó la chica vegetal. Para algunos yo era una don nadie que merecía las crueles... El padre de la niña vegetal, te cojo, te reviento, cabrones. Ya está. No insultes mucho, invita, que yo te voy a hacer menos tonto. ...que decían sobre mí. Otros pensaban que era alguien a quien compadecer, que había crecido sin siquiera darse cuenta. En cuanto a mi madre, ella usó esto para convertirse en el centro de atención, que era exactamente lo que le gustaba. ¡Ahora vete! ¡Ahora vete! ¡No quiero saber nada de ti! Madre de mierda, que solo querían money. Sin embargo, la prensa ayudó un poco. Mi padre hizo que nos ayudara a buscar soluciones y tratamientos que pudieran ayudarme a mejorar. Sin embargo, mi madre, bueno, no apareció exactamente porque de repente recordó la importancia de la familia. Ella solo estaba allí por la fama y papá quería que yo decidiera si ella podía quedarse o no. La respuesta de mamá fue: mi querida hija, ¿quieres que tu mami vuelva a tu vida? No, espero que diga que no la niña. Money no. Bye bye, ¿por dónde viniste, mi niña? Venga. Parpadeé sin parar y esto significaba que quería que se fuera. ¡Tómalo ahí! Parpadeaba, vamos, como si fuera un semáforo. Que sabía que a ella no le importaba si vivía o moría. Mi padre fue la persona que me cuidó toda mi vida. Por supuesto que tuvo momentos débiles donde no estaba a mi lado, pero al menos todavía me quería y pensaba en mí todo el tiempo. Y para mí eso era suficiente. Y adivina qué, mi padre se puso en contacto con una de las grandes compañías que fabricaban dispositivos médicos. Habían creado un dispositivo que se implantaba dentro del cerebro y que estaba conectado a un ordenador especial. El dispositivo envía ondas eléctricas al ordenador que luego dice las palabras en voz alta. Esa compañía escuchó acerca de mi condición en los medios y estuvo feliz. O sea, tú piensas y con el wifi te lo reenvía al ordenador y el ordenador te lo traduce como en el Google. O sea, el traductor de Google te dice: hola, ¿qué tal? Soy yo. Oye, qué tecnología, ¿eh? Wow. De ayudarme. La primera vez que probaron esto en mí fue muy divertido. Todo lo que dije hizo reír a todos, pero para mí fue triste porque nunca obtuve una respuesta a mi pregunta. Lo que pregunté fue: ¿qué le pasó a mi perro Bola de Nieve? ¿Qué pasaría con Bola de Nieve? Mi historia puede ser triste. Algunos de vosotros podríais creerlo y otros dirían que es solo un producto de mi imaginación. Pero lo que no se puede negar es que hay muchas personas como yo en este mundo, de las que nadie sabe nada porque no tienen la capacidad de conectar con las personas. No estaría de más actuar bien con ellos y no ignorarlos, porque como yo también tienen sentimientos. Mi sufrimiento duró 7 años, pero realmente creo que la estrella que cayó esa noche fue la razón por la que mi deseo de poder volver a hablar se hizo realidad.
Todo sucede por una razón. ¡Wow! Si queréis que haga más historias como esta, deja un chupi like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós, platanito! Suscríbete y deja tu like. ¿A qué espera para suscribirte?